Bienvenidos a Psicología en Diálogo, Salud, Derechos y Bienestar. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos de las personas que han sido afectadas por desastres naturales. Los desastres naturales no afectan a todos por igual. Si bien la población ecuatoriana está expuesta, las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y en zonas de riesgo son las más vulnerables. Pero ¿cuáles son las causas de esta vulnerabilidad? Primero, la falta de una verdadera cultura de prevención, ya que predomina el miedo, la desorganización y la reacción impulsiva. Segundo, la profunda desconfianza que existe hacia el Estado, que se encuentra alimentada por las promesas incumplidas y la corrupción. Tercero, la información que no llega de manera clara ni comprensible. Y finalmente, el miedo persistente y los traumas del pasado que bloquean la acción colectiva. Estas causas tienen efectos muy graves, como lo son un mayor impacto humano y material, la pérdida de confianza y cohesión social, y la parálisis emocional y la falta de preparación. Durante este ciclo hemos aprendido conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender esta problemática, como los determinantes sociales de salud, ya que la pobreza, la falta de agua, el acceso a la educación y la vivienda afectan directamente a la salud de los más necesitados. Justicia social, ya que los más excluidos sufren más y por ende merecen una atención prioritaria. Y necesidades sociales, ya que no se trata solo de la salud física, sino de un bienestar integral. Como hemos visto, los desastres naturales no son solo un tema ambiental, sino una problemática de derechos humanos, justicia social y salud pública. Es por esto que para entender mejor esta problemática, a continuación abordaremos un instrumento internacional que nos hablará sobre los derechos de las personas que han sido afectadas por los desastres naturales. Expuestas las consecuencias, las causas y los efectos, además de ciertos factores que afectan a las personas en cuanto a los desastres naturales, con sus respectivos derechos vulnerados, es importante analizar esta problemática desde un enfoque estrictamente estipulado y más formal. Para esto, hemos analizado un informe denominado Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos. Escrito de manera sucinta, nos relata cierta participación en cuanto a los descubrimientos que se han tenido y en cuanto a todos los hechos y datos que se tienen de las personas afectadas. Dentro de este informe también se relatan las obligaciones, funciones y responsabilidades que tienen los estados, las instituciones internacionales e instituciones de derechos humanos en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas. Para esto, comienza relatándonos ciertas normativas o exhortaciones, comenzando por el Estado, que el Estado es la que mayor parte de responsabilidad conlleva en la participación de la protección de los derechos humanos. Para esto se menciona que el Estado tiene la obligación de participar activamente en la prevención, en la promoción, planificación y en la protección de lo que es los derechos humanos, en este caso específico de las personas afectadas por desastres naturales. En cuanto a lo que es prevención, tenemos que el Estado debe adaptar ciertas instituciones públicas o instituciones educativas para que éstas sean capaces de abordar la problemática en un momento de un desastre natural. En cuanto a lo que es protección, al momento de haber un desastre natural siempre va a haber pérdidas. Estas pérdidas pueden ser materiales o lamentablemente también pueden ser pérdidas humanas. Por eso es que el Estado debe recurrir y debe brindar los recursos necesarios para que las personas no pierdan o sean vulneradas en cuanto a sus derechos. Es decir, los derechos vulnerados en cuanto a alimentación, en cuanto al derecho al agua, o derecho a propiedad, vivienda y demás, deben ser abarcados por el Estado y deben este mismo darles los recursos para que las personas puedan sobrevivir en esta situación. En cuanto a planificación, el Estado debe dar normas seguras para que las personas tengan, digamos así, una norma preventiva y puedan estar preparadas para estas situaciones. Como segunda institución o entidad tenemos lo que son instituciones internacionales. Estas tienen la participación o obligación de trabajar conjuntamente con los estados, con el motivo de proteger los derechos humanos de las personas vulneradas. Además de que deben participar coactivamente, no solamente brindando recursos, sino también brindando la capacidad tecnológica o innovativa para este tipo de desastres. Además de que los estados que tienen mayor capacidad de recursos deben apoyar a los estados que tienen una menor capacidad de recursos. Como tercera entidad tenemos lo que son las instituciones de derechos humanos. Estas mismas tienen que dar un seguimiento. Esta responsabilidad se basa en datos recopilados de las acciones que han tomado los estados y las instituciones internacionales para que las instituciones de los derechos humanos puedan brindar y promover lo que es la aplicación e implementación de ciertas leyes jurídicas o normativas para la protección de los derechos humanos de las personas afectadas de desastres naturales. Como tal, todas esas normativas se relacionan con los derechos humanos en cuanto a que se trata de cubrir las necesidades. Podemos ver desde el marco preventivo, que trata de hacer que esos derechos no sean vulnerados, desde el marco de protección,
que busca brindar los recursos necesarios y desde el marco de planificación que busca preparar a las personas. La responsabilidad de las consecuencias de los desastres naturales es un desafío constante. Este desafío debe ser visto desde una manera de enfoque de derechos. Este enfoque debe participar no solamente los estados, sino instituciones internacionales, además de instituciones de derechos humanos. Es importante proteger a las personas vulneradas y además proteger a los grupos también que tienen una mayor vulnerabilidad frente a estos desastres. En este apartado abordaremos las diferentes ideas clave que obtuvimos a partir de las entrevistas realizadas. ¿Cuáles son las percepciones que tienen las personas sobre los terremotos, cómo esto afecta dentro de su vida diaria y cuáles son las medidas necesarias que se deben tomar en cuenta para estar mejor preparados ante estas situaciones? Por medio de 3 preguntas clave obtuvimos la siguiente información. Dentro de la primera pregunta, ¿qué es lo primero que sientes o piensas al momento que te dicen que va a haber un terremoto? El miedo fue la emoción más mencionada dentro de esta pregunta, además de la ansiedad y la preocupación por la familia. Además, muchos de los entrevistados mencionaron que a pesar de que sabían cómo reaccionar ante esta situación, se bloqueaban y no sabían qué hacer. ¿De qué manera crees que puede afectar un terremoto dentro de tu vida diaria o a la de tu comunidad? Se mencionaron tanto daños materiales como daños emocionales. Los terremotos pueden dañar viviendas, cortar servicios básicos y además paralizar escuelas y trabajo. Además, generan altos niveles de estrés y miedo persistente dentro de la comunidad, afectando la salud mental y emocional, en especial en niños y en personas de la tercera edad. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta en casa o en la comunidad para estar mejor preparados ante estas situaciones? Se destacó la importancia de tener una mochila de emergencia en el hogar, que incluya alimentos, agua y linternas, además de medicamentos y documentos importantes. También se estableció hacer simulacros y establecer puntos de encuentros familiares, fortalecer la unión barrial y exigir a las autoridades espacios de formación, prevención e información para toda la comunidad. Queridas y queridos espectadores, llegamos al cierre de este programa, con una reflexión que nace desde los distintos testimonios de quienes han visto y oído de estos desastres, desde la propia angustia ante ellos y desde un análisis profundo que conecta estas vivencias con los derechos humanos. Se pudo evidenciar claramente que entre las causas estructurales que agravan los efectos de terremotos, deslaves u otros desastres, lastimosamente no son únicamente de origen natural. También se trata de una cadena de responsabilidades compartidas, como lo son un Estado que ha descuidado la inversión en planificación y prevención urbana y rural, así como de empresas privadas que han antepuesto el dinero a la seguridad comunitaria, además de un sistema social que ha normalizado la minimización y exclusión de los más vulnerables, como lo son las familias rurales, mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes a la final terminan siendo los más afectados. Entre los derechos que han sido vulnerados se encuentran el derecho a la vida, a la seguridad integral, a la vivienda digna, a la educación e incluso al bienestar emocional. Normas como el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y la Constitución ecuatoriana exigen que debe haber preparación, reparación y participación comunitaria. Sin embargo, la falta de acción real deja estas garantías tan solo en el papel. También, como escuchamos, los testimonios llenos de miedo, preocupación e inconformidad no son simples casos aislados. Se trata de un claro reflejo de lo que conocemos como determinantes sociales de la salud, que no son más que estos factores estructurales como la pobreza, la falta de servicios básicos y el abandono institucional que condicionan de cierta forma nuestra capacidad de sobrevivir y poder recuperarnos. Por eso mismo, desde la psicología y los derechos humanos existen varios caminos posibles. Debemos preparar emocionalmente a las comunidades, implementar planes de acción local, exigir políticas públicas con enfoque integral y, sobre todo, educar para convertir este miedo en resiliencia y valentía, para exigir lo que nos merecemos. Como sociedad, debemos dejar de reaccionar solo cuando el suelo tiembla y empezar a construir desde hoy el futuro y la seguridad que nos merecemos. Porque prepararse no es alarmarse, es dignificar la vida. Hasta la próxima y que ningún desastre nos quite la esperanza y las ganas de vivir.